Tenemos la presencia también del jefe comunal, el señor intendente Juan Manuel García, a quien agradecemos esta referencia hacia el canal Mega TV. Y bueno, preguntarle cómo está disfrutando y compartiendo este agasajo. Obviamente, como estuvimos entrevistando anteriormente a uno de los excombatientes, no es un día muy festivo para ellos, pero bueno, siempre recordando a todos los caídos en ese 2 de abril en las Malvinas. Así que gracias, señor intendente, y bueno, palabras de reflexión para toda la gente que está ahí viendo esta nota. Bueno, la primera reflexión siempre intento explicar un poquito, porque sobre todo para los más jóvenes que no vivieron. Yo tengo 44 años, era muy chico cuando ocurre el conflicto, la guerra en Malvinas, cuando el intento de recuperarlas y la ocupación pirata de los británicos, que data del año 1833, impacta realmente muy negativamente, porque todos los recursos que están extrayendo, a pesar de todos los llamados de negociaciones que hizo Naciones Unidas y el reclamo legítimo de la Argentina, siguen usurpando nuestras islas. Y bueno, en ese contexto, hoy conmemoramos la fecha donde homenajeamos a nuestros excombatientes y caídos de Malvinas, que fueron a dar la vida física, porque muchos de nuestros seres, como Félix Aguirre, como el soldado palavecino, que quedaron allá en aquellas tierras, como miles de hombres y mujeres también, hombres sobre todo, que fueron a las islas, volvieron, pero en definitiva también sufrieron un proceso que psicológicamente los impactó para toda su vida, porque hubo un proceso de olvido, porque durante 10 años fueron negados. Vuelta a la democracia, también hubo un proceso donde la democracia y la dirigencia política de ese momento no quería hablar de la cuestión Malvinas, y el reconocimiento de nuestros seres era una deuda de la democracia. Es una deuda no solo de los dirigentes políticos, sino de toda la ciudadanía argentina. Entonces, por eso nuestro homenaje, nuestro acompañamiento, como bien comentabas, nuestros héroes, a ellos les cuesta hablar de esta fecha, se entristecen, rememoran momentos y de sufrimientos que ellos trataron de contenerlo de alguna manera, que son difíciles de asumir. Este pequeño agasajo, homenaje, junto a la familia, junto a nuestras familias, es para decirles gracias por la entrega, y gracias porque son fundamentales para contar lo importante que es defender la soberanía argentina en Malvinas, y que esto no se olvide nunca, porque las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Por supuesto que existe la vía diplomática por la que esperamos que se pueda recuperar, y en esto no vamos a claudicar nunca, pero no es solamente un presidente de la nación, un diputado, un gobernador, un intendente que es el que no tiene que claudicar. No tiene que claudicar nadie, no podemos tolerar más, como dice algún poema chamamecero, donde muchos piratas se pusieron la camiseta argentina también, porque desconocen o intentan hacerle creer a mucha gente que las Malvinas no son argentinas, que le pertenecen a los kelpers. Señores, las Malvinas fueron usurpadas por británicos. Los que están ahí son ciudadanos británicos. Están extrayendo todos nuestros recursos. Entonces, por eso a uno le duele mucho cuando hay incluso hasta algunos dirigentes, diputados nacionales, que dicen que plantean teorías como las que no son argentinas, o como decir que si fueran de Argentina sería un gasto muy grande que asumir. Y yo, con sentido común, me pregunto, si fueran tan caras de mantener, ¿por qué no las devuelven los británicos, estando a más de 10.000 kilómetros de distancia? Entonces, estas son cuestiones que también tenemos que preguntarnos, interpelarnos y decirle a los jóvenes que esta lucha no hay que abandonar nunca, y con absoluto respeto y en homenaje a nuestros héroes que cayeron allí en plena guerra, también los que nos dejaron, los que se suicidaron, los que perdieron mucho porque realmente no podían encontrar trabajo, sufrieron un montón, 10 años de olvido. Nosotros le debemos a ellos, nos debemos a nosotros mismos, siempre custodiar lo que nos pertenece, que son las Islas Malvinas. Así que siempre hablo de estos temas porque es importante rememorar, no solamente los de abril, todos los días, y ojalá que pronto podamos tener otra vez la bandera argentina flameando en esas islas, y bueno, y como siempre, honor y gloria a todos nuestros héroes. Aprovechando esta fecha tan importante, esta conmemoración, solamente pedirle una opinión desde jefe comunal de la localidad de Machagay. Hay muchas madres, familias aquí en la localidad
que en cualquier mateada o reunión familiar dicen que la vida sería diferente si nuevamente el servicio militar vuelve a la localidad de Machagay o a la Argentina más que nada. Dicen que va a cambiar todo a pesar de que ellos aceptan que sus nietos, hijos de ahora pueden llegar a sufrir, pero dicen que es la única solución para que esto mejore. ¿Qué opinión puede reflejar usted a la comunidad acerca de esto? Bueno, en primer lugar que uno entiende que la gente mayor opine que lo que fue en el pasado era mejor, y yo humildemente creo que no es así. Me parece que los tiempos han cambiado muchísimo. No se puede simplificar, porque a veces mucha gente mayor sobre todo asocia que el servicio militar obligatorio va a generar que nuestros jóvenes aprendan disciplina, valores, etcétera, etcétera, y hablan de la inseguridad y demás. Me parece que por ahí va la pregunta, también el planteo que muchas veces los hacen. En primer lugar, está más que claro que eso no es así, eso no es cierto. El servicio militar obligatorio no es necesario. Si nosotros pretendemos que nuestras Fuerzas Armadas estén capacitadas para defender los intereses de la República, deben ser profesionales, como lo son, deben tener carrera. Cualquier joven puede elegir seguir, hombre o mujer puede seguir una carrera militar, especializándose, formándose en teoría y en práctica, y tienen que estar preparados. El servicio militar obligatorio, el hecho de que tengan porque antes en su época eran dependiendo de dónde te tocaba y el sorteo que había. A mí ya no me tocó, soy de la generación que vio ver terminado el servicio militar obligatorio. Tenían un mes o hasta 3 meses, o a veces un poco más, algunos meses más, de mucho esfuerzo, de raneo, de hacer tareas muy duras, y se pensaba que esa era la forma de inculcar valores, como dije, y modales, etcétera, etcétera. Y la verdad que eso, en primer lugar, nace de la casa, y también con otros componentes que tienen que ver con nuestra propia sociedad. En la escuela, en el barrio, en los clubes, existen otras cuestiones que son más importantes que tenemos que trabajar para que nosotros podamos tener una sociedad, y esa es, en primer lugar, la justicia social. La justicia social, una movilidad social ascendente que permita que cada uno de nuestros jóvenes tenga oportunidades de estudiar, capacitarse, encontrar trabajo, desarrollarse, y eso es un proceso mucho más complejo. El mundo en el que vivimos hoy, un mundo globalizado, con un montón de conflictos, no se simplifica ni se resuelve con el servicio militar obligatorio. Esa es una visión clara que tengo, y ya lo hemos visto. Necesitamos fortalecer nuestras instituciones, necesitamos fortalecer a nuestras familias, brindar, como dije, oportunidades a nuestros jóvenes, ampliando infraestructura a través del deporte, del arte. Tenemos que abrazar al otro y garantizar del lugar donde nos toque, como dije, justicia social, igualdad de oportunidades, acceso a la educación libre, pública y gratuita, y esos son los pilares fundamentales donde podremos construir una sociedad con valores, con esfuerzo, y que por supuesto aspire a cada día a estar un poco mejor. El ejército tiene su rol, pero tiene que ser profesional, y eso es lo que tenemos que sostener. Me parece que la democracia tiene muchas deudas, pero en esa cuestión puntual creo que ha hecho lo que tenía que hacer en su momento el Estado, en aquel momento en un gobierno democrático, de no hacerla obligatoria al servicio militar, y que tenemos otros caminos para poder abrazar a nuestros jóvenes y brindar oportunidades para tener una sociedad más justa y con menos problemas que uno lamenta a diario. Pero bueno, el camino no es fácil, no hay soluciones mágicas, y el compromiso debe ser de todos. Para finalizar, señor Intendente, el último mensaje, como anteriormente estuvimos entrevistando a uno de los excombatientes, para esos combatientes que no fueron al acto hoy o que no vinieron a compartir esta fiesta, este agasajo, como estábamos diciendo, y el mensaje a los jóvenes como yo, como camarógrafo, y para la gente que va a estar viendo esta nota, ¿qué debe realizar o qué debe hacer un joven al ver un veterano de Malvinas? Bueno, en primer lugar, a los veteranos que no van y no participan, y los entendemos absolutamente. Eso es... hay mucha película hoy que me parece que es una forma de los jóvenes pueden ver la historia argentina. Después hay mucho material bibliográfico también, libros que se han escrito. Hay un médico machagayense, ex combatiente de Malvinas, que de hecho el año pasado lanzó su libro que se llama Malvinas, La Cuestión Malvinas se llama, Pasado, Presente, Futuro. Es un libro muy interesante como para leerlo.
Ojalá nuestro sistema educativo empiece a discutir de historia contemporánea, de historia reciente. Me parece que es un gran material. Nosotros junto al gobernador de la provincia, que él nos plantea, y justo al ministro de Gobierno y al subsecretario de Gobierno, estamos planteando para este año encarar una estrategia de tener distintas actividades en las escuelas, en los colegios, para que los jóvenes conozcan nuestra historia y conozcan de qué se trata la cuestión Malvinas, que va mucho más allá del conflicto bélico. Como dije, a nuestros excombatientes los entendemos. Este espacio que lograron construir nuestros héroes de Machagay es un lugar de encuentro, un lugar de reflexión, un lugar de catarsis para poder abrazarse, descargarse juntos. Nosotros cada tanto los acompañamos, compartimos un asado con las familias, con los amigos, y eso a ellos les hace mucho bien. Por eso, cuando un joven ve a un excombatiente, y yo siento que a mí me pasa, lo primero que hago es agradecerles, saludarlos, brindarles nuestro afecto, porque ustedes tienen que pensar que ellos a su edad les dieron un rifle y los mandaron a una guerra. Muchos de sus amigos murieron en esas tierras, y otros murieron después olvidados. Y nosotros tenemos la obligación de recordarlos siempre y de agradecer lo que fueron capaces de hacer con mucho valor, siendo adolescentes, como te dije, y bueno, y de aprender a conocer la historia y transmitirla a las futuras generaciones, que ese es nuestro compromiso como argentinos.